esa última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, sobre todo esa semana de pasión, como se le conoce, también donde el Señor allí en la cruz expresó su máxima muestra de amor por nosotros, por la humanidad toda. Y gracias a esa máxima muestra del amor de Dios en Cristo, estamos nosotros hoy aquí adorando al Señor. Amén. Hemos cantado estas bellas letras porque todas han sido muy profundas. Por este último cántico, qué motivador, ¿verdad? Como nos incentiva a adorar al Señor únicamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No debe haber mayor motivación para que tú y yo adoremos a Dios que no sea esa. Cristo ocupando mi lugar en la cruz del Calvario. Cristo siendo mi sustituto en la cruz del Calvario, en ese lugar de maldición, en ese lugar de condena donde debíamos estar tú y yo conforme a nuestros pecados. Por favor, yo les invito a abrir sus Biblias en esta tarde en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Evangelio según San Juan, capítulo 19. Y allí vamos a estar centrando nuestra atención en los versículos del 17 al 20. Evangelio según Juan, capítulo 19. Y vamos a estar centrándonos en los versos del 17 al 20. Dice la palabra del Señor como sigue. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio, dice Juan. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos de los judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Padre Santo, es tu palabra, ella es bendita. Y en esta tarde de noche queremos exponerla, Señor, con fidelidad. Rogamos que nos ayudes, nos asistas en esta ocasión, en este empeño. Y clamamos, oh Padre Celestial, para que tu palabra expuesta en esta tarde sea de bendición a nuestras vidas, pero también clamamos para que tu palabra expuesta en esta tarde sea salvación a aquellos no creyentes que nos visitan en esta ocasión. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros estudiamos sobre los hechos concernientes a la muerte de Jesús, mis amados hermanos, cuando nosotros leemos en la Biblia todo el relato del sacrificio vicario de Jesús en la cruz del Calvario, no solamente allí en los 4 evangelios, sino cuando leemos en el Nuevo Testamento acerca de la obra salvífica de Jesús por ti y por mí, 3 nombres salen a nuestro encuentro para aludir a aquel lugar en el que fue crucificado Jesús un viernes. Ese viernes que hoy tú y yo recordamos. Y esos 3 nombres que encontramos en las Sagradas Escrituras y que hacen alusión a ese lugar donde Jesús entregó su espíritu, lo conocemos como el Gólgota. También se nos presenta como la calavera y también nos es presentado en las Sagradas Escrituras como el Calvario. De hecho, las Sagradas Escrituras, estos 3 términos en ella nos son presentados sin distinción alguna. En la palabra de Dios se lee que condenado a muerte, Jesús, cargando su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Y eso lo encontramos en Juan, en Mateo, en Lucas y en Marcos.
esas terminologías. En otras versiones se nos dice también que salió Jesús cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, y el mismo evangelista nos da una nota editorial en la cual nos dice que en hebreo se llama ese lugar de la calavera, se dice Gólgota. Pero lo cierto es que aquel singular monte para el cual se han reservado esas tres terminologías, aquel singular sitio mencionado por cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y también Juan, se denomina, mis amados hermanos, con el nombre hebreo Gulgolet, que significa calavera. Y también se denomina ese singular sitio con el nombre arameo Gagulta, que significa el lugar de la calavera. Y posteriormente, en la historia del cristianismo y sobre todo en la historia judía, se tradujo ese lugar al latín como Calvarie Locus, o lugar del Calvario, o luego por Calvarium. Y finalmente, tú y yo sabemos hoy en pleno siglo XXI que ese lugar lo conocemos más comúnmente como el Monte Calvario. De ahí que cantemos un himno de antaño que dice: en el Monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. ¿Dónde fue? En el Monte Calvario. ¿Dónde fue? En el Gólgota. ¿Dónde fue? En el lugar llamado también la calavera. Y aunque hay varias hipótesis, mis amados hermanos, sobre todo que vienen de la tradición judía sobre ese singular sitio y sus nombres, nosotros no haremos en esta noche alusión a esas hipótesis, porque sería desviarnos del centro del día de hoy. Pero lo que yo sí quiero, mis amados hermanos, que quede en nuestra mente en esta noche es que en aquel lugar llamado Calvario, la calavera o el Gólgota, ocurrió hace más de 2000 años atrás un acontecimiento sin igual que hizo famoso ese lugar. Y ese acontecimiento sin igual que hizo famoso ese lugar es la muerte de Cristo. Y tal es la fama del Calvario, el Gólgota o la calavera, que no solamente ese lugar ha trascendido su conocimiento hasta nuestros días, sino que tú y yo sabemos por las Sagradas Escrituras que la importancia de ese lugar trasciende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, porque allí el Hijo de Dios, Dios encarnado, entregó su vida para salvarnos de la condenación del infierno. Pero el texto que nos ocupa en esta tarde es, mis amados hermanos, un texto que, como ya hemos visto, nos presenta Juan en él, ese lugar de la crucifixión. Juan nos describe o nos nombra ese lugar donde Cristo expiró como el lugar de la calavera. Así se nos presenta en nuestro texto. E inspirados en este detalle, yo quiero que estemos reflexionando entonces sobre el lugar de la calavera. Y lo primero que yo quiero compartirles a ustedes en esta tarde es que debemos notar, mis amados hermanos, en el relato de Juan, que el lugar de la calavera, entiéndase el Gólgota o el Monte Calvario, fue nada más y nada menos que el lugar de la crucifixión. Fue allí donde el Hijo de Dios entregó su espíritu. Luego de Jesús ser maltratado, lo leemos en el capítulo 13, primera parte del capítulo 14 de Juan. Luego de Jesús ser injuriado, luego del Maestro ser lacerado ferozmente durante toda una madrugada, y después de su última entrevista con Pilato, Juan nos dice en el capítulo 18 de su libro que como a las 6 de la mañana del viernes, los judíos, de una manera encarnizada, allí donde estaban entrevistando
arrestando al Señor, comenzaron a dar sentencia de muerte a Jesús, al decir, crucifícalo, crucifícalo. Y Juan nos dice que ante tal demanda, Pilato, quizás consternado ante esta demanda de los judíos, Pilato quizás también confundido a consecuencia de que él en su escrutinio no había encontrado en Cristo ninguna cosa por la cual acusarle, y también su mente un poquito despertada por aquello que su esposa le había dicho: he tenido un sueño singular con este hombre. Pilato, ante esta demanda del pueblo, ante lo que su esposa le había contado y ante la gran realidad de que él no hallaba en Cristo ningún motivo para condenarle, él reacciona ante los gritos demandantes: crucifícale, crucifícale, de aquella comunidad hebrea, preguntándole lo siguiente: ¿he de crucificar a su rey? Juan 19:15 nos muestra eso. ¿He de crucificar yo a su rey? Y como réplica, y para nuestro asombro, dice, mis amados hermanos, el relato juanino, que los principales sacerdotes ante esta pregunta de Pilato respondieron: no tenemos más rey que el César. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Y acto seguido, siguiendo la lectura del texto sagrado, en el verso 17 se nos dice que tomaron pues a Jesús, aquella turba, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, y Juan enfatiza: ¿dónde lo crucificaron? Allí, en el lugar de la calavera, el maestro fue crucificado. Queridos hermanos, el Hijo de Dios, de hecho, Dios mismo en forma de hombre, fue acusado falsamente. El Hijo de Dios, Dios encarnado, fue colgado en una cruz en el mismo lugar donde Roma solía exhibir públicamente en una cruz a todos aquellos que merecían el máximo castigo. El Hijo de Dios tuvo que cargar su cruz, ir hasta aquella loma donde, según la justicia romana, la máxima condena de muerte por cruz era reservada para los más depravados bárbaros de la sociedad judía. Y en ese espantoso lugar, llamado el lugar de la calavera, como nos los presenta Juan, allí en ese espantoso y tétrico sitio donde volaban aves de rapiña y soplaba un viento frío al atardecer, fue crucificado el Santo Hijo de Dios aquel viernes. Pero Jesús cargó con mucho gusto la cruz. Y no fue que lo hizo riéndose, no me refiero a eso, pero lo hizo con gozo en su corazón. Después de tanto sufrimiento durante toda la madrugada, él cargó la cruz con mucho gusto hasta la calavera, porque el Señor, a pesar de la agonía que había vivido en Getsemaní, agonía espiritual, agonía emocional, agonía física, a pesar de aquella oración tan madura que hizo el Señor: Padre, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, no la mía. Él estaba resuelto a cumplir la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que Él cargara con su cruz, fuera a morir en la cruz, y ahí en la cruz Él llevara nuestros pecados y pagara el precio de los mismos, muriendo por ti y por mí en ella, ocupando el lugar que merecíamos allí en la cruz, que aquellos legionarios romanos izaron o levantaron en aquel lugar llamado la calavera. El apóstol Pedro, teniendo esto en mente y escribiendo su primera carta, nos dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo
sobre la cruz. ¿Qué llevó? Nuestros pecados en plural sobre su cuerpo, y su cuerpo clavado y crucificado sobre la cruz. Y Pedro añade, a fin de que muramos, quienes, tú y yo, al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Y debemos entender, fui yo sanado, fuiste tú sanado, nos dice el apóstol Pedro. Así que la cruz fue importante para ti y para mí. De hecho, Pablo, por su parte, dice en Gálatas capítulo 3, verso 13, que allí, en ese lugar llamado la calavera, a Jesús ser crucificado, Él, mis amados hermanos, llevó la maldición que debía recaer sobre cada uno de nosotros. Y el texto paulino dice, Cristo nos redimió, entendamos, Cristo nos liberó de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Y Pablo, añade, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Qué terrible. Y a la vez qué maravilloso que el Hijo de Dios, quien era 100% hombre y a la vez 100% Dios, fuera hasta aquel sitio llamado la calavera, cargando la cruz, no solamente para redimirnos de nuestros pecados, sino para hacerse maldito en tu lugar y en mi lugar. De hecho, el mismo Dios en Deuteronomio lo había dictaminado, y ahora Pablo lo trae a colación: maldito todo el que cuelga de un madero. Mis amados hermanos, eso es tan fuerte y esto debe ser tan bien analizado por ti y por mí, porque el mismo Dios que planeó desde la eternidad pasada que su Hijo, el Salvador del mundo, se hiciera maldito por nosotros al morir en la cruz del Calvario para librarnos de la maldición, fue el mismo Dios que puso sobre los hombros de Jesús toda la maldición que debía recaer sobre la raza humana. ¿Tú entiendes eso? Y eso ocurrió en aquel lugar llamado la calavera, hasta donde Jesús llegó con su cruz. Y luego tú sabes que hubo alguien que le ayudó, porque él estaba muy débil, y allí humildemente se entregó para ser crucificado, redimirnos y salvarnos de todo tipo de maldición. No obstante, aquel lugar llamado la calavera, además de haber sido el lugar de la crucifixión, fue también el lugar de la separación. Para nosotros leer los evangelios nos damos cuenta que siendo ya las 3 de la tarde, el Señor, llevando ya 6 horas en la cruz colgando, siendo ya horario pasado el mediodía, 3 de la tarde, el Señor había estado viviendo toda clase de martirio durante esas 6 horas. Durante esas horas, mis amados, Jesús había estado experimentando no solamente asfixia, no solamente dolor, no solamente taquicardia, no solamente se estaba desangrando el Maestro, no solamente sus órganos comenzaban a fallarle orgánicamente hablando, sino que espiritualmente hablando, Jesús había estado experimentando literalmente algo que tú y yo no nos podemos imaginar. Y lo que él había estado experimentando era la carga, la imputación en carne propia de todos los pecados que las generaciones pasadas habían cometido, de todos los pecados que las generaciones presentes en aquel momento estaban cometiendo, pero también él estaba sufriendo la agonía espiritual de recibir la imputación sobre él de todos los pecados que las generaciones futuras, dentro de los cuales nos encontramos tú y yo, íbamos a cometer. ¿Te puedes imaginar eso? Al Santo de Dios
el mismo Dios le estaba imputando todos los pecados de la humanidad que había existido, que existía y que existiría, por la simple y grandiosa razón de que solo Él y solamente Él era el Cordero de Dios, aleluya, el único que podía ofrecerse en sacrificio vivo en aquel altar llamado cruz, como una ofrenda expiatoria para redimir de una vez y para siempre todos los pecados de la humanidad. ¡Qué glorioso! Y eso estaba aconteciendo desde el minuto que Jesús fue crucificado. Y bajo esas circunstancias, allí crucificado el Salvador del mundo, en aquel lugar llamado la Calavera, mis amados hermanos, Jesús fue abandonado literalmente por Dios el Padre. Las Escrituras nos cuentan que hubo una oscuridad sin igual cuando leemos los 4 evangelios en su armonía, una oscuridad que era un símbolo de lo que estaba aconteciendo en el mundo, en el plano espiritual. Imagínate todas las huestes de maldad a la expectativa de qué va a pasar en la cruz del Calvario con el Hijo de Dios, a quien Dios ha apostado todo. Y Satanás lo sabía muy bien. Desde que se le dijo en el Edén: tú lo herirás en el carcañal, pero él te pisoteará la cabeza. Esa oscuridad era símbolo de todo lo que estaba pasando, pero no fue cualquier oscuridad. Cuando nosotros exploramos la historia antiguo testamentaria, nos damos cuenta de que esta oscuridad que hubo aquel viernes, mis amados hermanos, tiene un paralelismo con aquella densa oscuridad que Dios permitió durante 3 días cuando iba a liberar a su pueblo de Egipto. ¿Recuerdas? Y vino una oscuridad tremenda sobre Egipto y murieron los primogénitos de todas las familias. Y luego el Señor entonces instituyó la Pascua. Pero el relato bíblico nos dice algo interesante, y es que después de esa manifestación de oscuridad que hubo allí en aquel lugar llamado la Calavera, mis amados hermanos, el Señor exclamó algo desde la cruz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No solamente había una oscuridad física, había una oscuridad espiritual que el mismísimo Hijo de Dios estaba sintiendo y experimentando al notar que el Padre de las luces se hacía ausente en aquel momento en que su Hijo estaba redimiendo a toda la humanidad. Pero mis amados hermanos y amigos, nosotros no debemos entender para nada en esta tarde que este abandono significa que hubo una ruptura entre Dios Padre y Dios Hijo. No es eso lo que Jesús está diciendo. Tampoco nosotros debemos entender que aquí se nos hace referencia a que Dios Padre dejó de amar a Jesús por un lapso de tiempo. No, eso es imposible, porque Dios es uno, Dios no puede ser separado. Cristo es Dios y a la vez Dios. Era el mismo Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Lo que sucedió aquí, mis amados hermanos, es que en su naturaleza humana Jesús fue abandonado por el Padre. ¿Y por qué en su naturaleza humana Jesús siente abandono de su Padre aquel viernes? Bueno, porque Él estaba cargando literalmente con todos los pecados del universo, y ante esta realidad, el Dios que es santo, 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 y que no puede tener comunión con el pecado, tuvo que abandonar al Hijo en ese momento crucial en el que estaba
pagando el pecado por ti y por mí. Dios tuvo que abandonar a su Hijo en ese momento tan crucial en el que, según Pablo, Cristo fue hecho pecado por nuestra causa. ¡Qué horror! Pero a la vez, qué privilegio que Cristo estuvo dispuesto a ser abandonado para que tú y yo no seamos abandonados por el Padre. ¡Qué maravilla! Gloria al Señor. Y sobre esta verdad sobreacogedora, mis amados hermanos, uno de los predicadores más confiables del tiempo en que vivimos escribió lo siguiente. Escucha bien, por favor. Ese es el alto costo que Dios pagó por nuestra salvación. Solo Dios podía absorber el peso de su propia ira, y Él estuvo dispuesto a pagar ese precio en la persona de su Hijo amado. Este es el tipo de pasaje, dice este hombre de Dios, que ningún predicador jamás podrá explicar de una forma ni siquiera medianamente satisfactoria, pues ese abandono que Jesús sufrió sobrepasa por mucho nuestra capacidad de entendimiento. ¿Pudiste entenderlo? En palabras simples, al leer este texto tenemos que quedarnos perplejos, porque nuestro raciocinio nunca tendrá ideas lógicas hilvanadas para explicar con exactitud qué fue y qué implicó el abandono que Jesús experimentó en aquel lugar llamado la calavera. Sobre este texto también se escribe que Martín Lutero, un ícono de la cristiandad, pasó horas con su Biblia abierta contemplando el abandono que Jesús experimentó en la cruz del Calvario por parte de su Padre. Y Lutero, al leer este pasaje con mucha perplejidad, se nos dice que llegó a esta conclusión: Dios abandonado por Dios. ¿Quién puede comprender tal misterio? Y aunque no lo podamos comprender a cabalidad, tenemos que creerlo, porque la Biblia lo dice. Jesús fue abandonado en aquel momento tan difícil por el Padre a causa de nuestros pecados. Pero allí, en ese lugar de separación, mis amados hermanos, llamado la calavera, en ese lugar fue donde el pecador arrepentido fue separado por su pecado. Cuando leemos Lucas capítulo 23, en ese texto se nos narra la historia de dos ladrones, dos malhechores que fueron crucificados junto a Jesús. De hecho, el texto que nos sirve como base dice que Jesús fue crucificado y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pero Lucas, en su relato, en el capítulo 23, dice que allí habían dos ladrones con él. Y mira, permíteme por favor leerte este episodio que Lucas relata. Dice Lucas: uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros, le decía uno de los ladrones. Pero el otro le contestó, el otro ladrón le dice al ladrón que injuriaba al maestro, reprendiéndole, le dice: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió Jesús, aquel ladrón, luego de intercambiar con su amigo de cruz y de fechorías, se vuelve a Jesús y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la palabra añade que el Señor mira a este hombre y le digo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en
el paraíso. Mis amados hermanos, la cruz no solamente fue un lugar de separación porque Cristo experimentó el abandono del Padre. La cruz allí en la calavera fue un lugar de separación también porque hubo un pecador que se separó como producto de su arrepentimiento, de su conducta pecaminosa al considerar a la persona de Jesús. Gloria al Señor. Y eso ha pasado con muchos de nosotros que estamos aquí en esta noche. Los evangelios no nos dicen muchos detalles sobre estos hombres. Simplemente se nos dice que eran ladrones, que eran malhechores, que ellos merecían el castigo que se le había impuesto por parte de las autoridades. No sabemos si ellos pertenecían a la misma banda de ladrones, aunque yo prefiero pensar que sí. Pero lo relevante, mis amados hermanos, aquí es que en la calavera, estando estos dos ladrones crucificados, uno al lado de Jesús, ambos al lado del Salvador del mundo, uno de ellos, luego de ver todo lo sobrenatural que había estado aconteciendo en torno a Jesús, persiste en injuriar al Maestro. Uno de ellos persiste en hacerle el juego a Satanás y lanzar a Jesús lo que quizás fuera la última tentación que Jesús experimentó en este mundo estando colgado, porque palabras como la que voy a dar ahora yo creo que no debemos entenderla de ninguna otra manera que no sea tentación satánica para con el Cristo humanamente debilitado, pero que aún estaba vivo, y Satanás tenía que agotar hasta el último recurso para que Jesús desistiera de aquella obra redentora. Y este ladrón le dice: ¿no eres tú el Cristo? Imagínate, de una manera irónica. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Qué tremenda tentación. Mis amados hermanos, este hombre tenía un concepto de una salvación temporal. Este hombre que injuriaba a Cristo, este ladrón que tentaba a Cristo, quería solamente que Él lo salvara de aquella condenación en la cruz. Este ladrón no tenía ni la más mínima idea de la condenación eterna, pero el ladrón que se separa de su pecado allí en la cruz del Calvario fue un ladrón que reaccionó de manera totalmente diferente a como reacciona su amigo, porque él estaba comprendiendo la magnitud de los hechos que estaban aconteciendo en aquel lugar, hasta el punto que él reconoció: yo merezco la condena, tú también mereces la condena. Pero aquel ladrón reconoció algo más. Él reconoció, mis amados hermanos, lo que quizás ni los propios discípulos de Jesús, que habían pasado 3 años junto al Maestro, habían comprendido. Y yo me atrevo a decirlo, porque cuando fue Jesús apresado en Getsemaní, tú recordarás que todos huyeron. De hecho, antes de Jesús ser apresado en Getsemaní, estaban tristes, frustrados, porque veían a un Cristo hablando de muerte. Veían a un Cristo hablando para ellos de derrota. Y esa no era la idea de Mesías que ellos tenían. Los mismos discípulos tenían una idea corta del ministerio de Jesús y del reino de Jesús. Pero este hombre fue lleno de gracia y comprende ahora lo que ni siquiera los discípulos antes de la crucifixión, durante la crucifixión, después de la crucifixión y ni siquiera después de la resurrección, cuando iban de camino a Emaús, habían logrado entender a cabalidad. Mis amados hermanos, a lo que me refiero es que aquel hombre en la cruz reconoció que el reino de Jesús no era de este mundo. Aquel hombre en la cruz reconoció la divinidad de Cristo, llamándole Dios. Aquel hombre en la cruz reconoció el poder de Jesús para salvar y para perdonar y para regenerar, y ante tanta gracia de Dios manifestada para con este hombre en aquella cruz, él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Este hombre se estaba separando de su conducta pecaminosa y, en otras palabras, le estaba diciendo al maestro: salva mi alma. Al contrario de lo que el otro ladrón le estaba pidiendo: baja de esta cruz. Y ante esa petición, Jesús no pudo permanecer callado, mis amados hermanos. Ante esa petición sin igual, Jesús responde con palabras taladrantes y esperanzadoras: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor. Amigo que nos visitas en esta tarde o en esta noche ya, y que aún no te has encontrado con Cristo, al igual que este hombre, tú también, seas quien seas, tengas la procedencia que tengas, tú también puedes experimentar hoy, ahora y aquí una separación radical de tu pecado si de manera sincera te arrepientes al considerar el por qué Cristo fue a la cruz y el para qué Cristo fue a la cruz. Eso fue lo que pasó con aquel ladrón. Se separó del pecado en aquel momento. Pero hay un detalle más, y es que el lugar de la calavera, mis amados hermanos, fue el lugar donde el pecador arrepentido no solamente se separó de su pecado, sino que en aquel lugar de la calavera, un lugar de toma de decisiones, el pecador arrepentido se separó de aquel pecador recalcitrante que injuriaba a Jesús. A estos dos hombres lo unían sus pecados. A estos dos hombres lo unían sus hábitos. A estos dos hombres los unían una condena en común. A ellos los unía un mismo instrumento de ejecución. A ellos los unía un mismo día de muerte. Pero sin duda alguna, la cruz de Cristo, la comprensión de quién es Jesús, fue lo que separó al pecador arrepentido del pecador recalcitrante y empedernido. Amigo que nos visitas, si hoy aceptas a Jesús, te darás cuenta de que no serás más el mismo. Si hoy aceptas a Jesús, te percatarás de que Cristo operará un cambio radical en ti, a tal punto de que te convertirás en un defensor de Cristo, te convertirás en un defensor de su cruz, te convertirás en un propagador de las noticias de su reino. Así que, por favor, en esta noche, ven arrepentido a Él. Deja a aquellos que quieren seguir siendo escépticos ante la realidad de la cruz. Deja a aquellos que adoptan una conducta indiferente ante tanto amor. Apártate con la ayuda de Dios del sistema de valores amorales o el sistema de antivalores que impera hoy en este mundo. ¿Y sabes por qué? Porque si lo haces, tú también podrás formar parte del pueblo de Cristo, hoy, aquí y ahora, gracias a la cruz de Cristo. Recordemos en esta noche, por favor, lo que nos dice nuestro texto base. Juan 19, verso 17. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. ¿Sabes? Lo más impresionante, lo que Satanás no se esperaba, es que aquel maldito lugar llamado la calavera, además de convertirse en el lugar de la crucifixión y en el lugar de la separación, se convirtió también en el lugar de la exaltación. Vamos a ver los detalles, por favor. Mira, nuestro texto nos deja ver claramente que allí en la calavera Jesús ocupó
el lugar central. Juan nos relata que lo tomaron, él salió cargando su cruz al sitio llamado la Calavera, donde lo crucificaron, dice Juan, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Juan sentencia, y Jesús en el medio. De todos los crucificados, era Jesús el que ocupaba el lugar central en cuanto a la distribución del instrumento de ejecución. Es lo que Juan nos está dejando ver. Quizás la idea de lo que condenaron a Jesús, al ponerlo en el lugar icónico, en el medio de los otros dos, era hacer resaltar su causa. Quizás la idea de los que crucificaron a Jesús era brindar una idea de que la causa de Jesús era la peor de todas las causas que estaban siendo sentenciadas allí. Quizás la idea de aquellos legionarios romanos era dar a entender que de todos los bárbaros crucificados allí, Jesús era el peor de los bárbaros, de los rebeldes o de los insurrectos. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que Jesús, crucificado en medio de aquellos malhechores, era el centro de toda la atención de lo que por allí paseaba. El Hijo de Dios era el centro de todos aquellos que por allí se acercaban con la curiosidad de qué pasó con el rabí que ahora está siendo crucificado. ¿Qué pasó con el hacedor de milagros, con el sanador, con el hombre que ha hecho tantas cosas y maravillas entre nosotros y que ahora tiene el lugar icónico siendo crucificado en el lugar llamado la Calavera? Y yo me imagino, y permítanme imaginarlo, que los espectadores constantemente estaban mirando aquella figura que era la figura central en aquel lugar, Jesús. Y yo me imagino también que la gente estaba muy al pendiente de todo lo que pasaba alrededor de Jesús. De hecho, las injurias de los fariseos, las injurias de los romanos eran constantemente no hacia los ladrones, sino hacia Jesús, quien había sido puesto en el medio, como dice Juan. Pero no solamente eso, mis amados hermanos, en la Calavera el Señor fue exaltado. No solamente ocupó el lugar central, sino que allí el Señor fue exaltado como el Salvador de los hombres. Aleluya. El Salvador de la humanidad. Dice el texto sagrado que Pilato también, verso 19, escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Pilato escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y en ese letrero estaba escrito: Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. No sé si tú has visto imágenes de Jesús crucificado, y en esas imágenes de Jesús crucificado, el letrero INRI, sobre todo imágenes católicas. ¿Has visto? INRI. Bueno, en latín lo que Pilato escribió fue Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. ¿Y qué quiere decir esto, pastor? ¿Qué relevancia tiene eso en esta noche? Bueno, mis amados hermanos, la crucifixión romana, o en la crucifixión romana, el título que se ponía sobre el crucificado era una tablilla que tenía como función fundamental especificar el motivo de la condena. Y generalmente aquella tablilla con el motivo de la condena que se ponía en la parte superior de la cabeza del crucificado precedía al crucificado en su marcha con la cruz. O a veces el crucificado la llevaba colgando de su cuello. Y aunque estas inscripciones no eran imprescindibles, sí eran muy habituales en aquel tiempo, y existía una cierta liberalidad en la redacción de ellas, porque ellas, a pesar de que decían el por qué había sido crucificado, también podían contener frases burlescas o irónicas, mordaces también, en lo concerniente
al crucificado. Pero el objetivo fundamental de esa tablilla era desanimar al pueblo a que cometiera el delito que el crucificado había cometido. ¿Van entendiendo? Ese es el objetivo que tenía aquella tablilla. Pero en nuestro texto hay un detalle más y lo encontramos en el verso 20 de este capítulo 19 de Juan. Y allí se nos dice que luego de Pilato poner aquella tablilla que decía Jesús Nazareno, el rey de los judíos, dice el verso 20 que entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y añade, y estaba escrito aquel mensaje ¿en qué? En hebreo, en latín y en griego. Mis amados hermanos, la causa de muerte del Señor del mundo, digo más, la causa de muerte del Salvador del mundo fue escrita en las tres lenguas o en los tres idiomas más conocidos en aquel momento de la historia de la humanidad. Fue escrita en hebreo, que era el idioma más usado por los judíos de Palestina. Fue escrita en latín, que era la lengua oficial de las fuerzas romanas de ocupación militar. Fue escrita en griego, que era la lengua franca del imperio romano y que entendían la gran mayoría de los judíos y también de los gentiles. Pero el uso de estos tres idiomas en aquella tablilla de condena de Jesús allí en el Calvario, en aquel lugar, mis amados hermanos, garantizaba que prácticamente todo el mundo pudiera conocer el delito por el cual el Hijo de Dios fue sentenciado a muerte, y no a cualquier muerte de cruz. Pero ni Pilato ni los judíos eran capaces de entender a cabalidad el significado del título que había sido puesto en la cabeza del Señor. Lo interesante, mis hermanos, es que estaba extremadamente ligado este título al ministerio de Jesús, y este título, Jesús Nazareno, rey de los judíos, estaba extremadamente ligado a las implicaciones eternas del ministerio de Jesús encarnado. Piensa por un momento conmigo y te vas a dar cuenta. Mira, cuando Jesús nació, el relato de Mateo, en el capítulo 2 de su evangelio, Mateo allí nos dice que aquella estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús fue vista en el oriente. ¿Por quién? Por unos sabios. Y esos sabios del oriente, cuando vienen a donde estaba Herodes, ellos le preguntan: ¿dónde está el rey de quién? De los judíos. Gente gentil, gente que estudiaba astrología, había interpretado los tiempos, y le dicen a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y lo hemos venido a adorar. Y dice Mateo en el versículo 3 del capítulo 2 que cuando lo oyó el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, al escuchar esta noticia. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y más adelante, en el verso 16 del capítulo 2 de Mateo, Herodes, dice la palabra, al verse burlado por los sabios que habían retornado a su lugar de origen por otro camino, se enfureció en gran manera y tomó una decisión drástica. Y cuando yo veo a mi Arturito, lo comprendo mejor. Herodes mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, dice la Biblia, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Tan solo porque había nacido alguien que merecía adoración, porque había nacido con el título de el rey de los judíos. Pero ni Herodes sabía las implicaciones eternas de ese título, ni del hombre que acababa de nacer. El mismo título
el rey de los judíos, que ocasionó, mis amados hermanos, una persecución abierta y mortal hacia Jesús y todos los niños que habían nacido contemporáneos con él. Fue el mismo título que se había convertido en una condena, y esa condena lo llevó a la cruz del Calvario. El mismo título que Herodes no comprendió fue el mismo título que Pilato tampoco comprendió, ni los de su época. El mismo título que vinculaba a Jesús como descendiente directo de David y su herencia al trono de Israel para siempre, es el mismo título que garantizaba, mis amados hermanos, que Jesús no viera corrupción en el sepulcro y por lo tanto iba a ser resucitado porque Dios el Padre lo había prometido. El mismo título garantizaba que Jesús, más que resucitar, iba a ascender al cielo y sería exaltado por el Padre, poniéndolo a su diestra, otorgándole un nombre que es sobre todo nombre. Y tú hubiera despertado y hubiera dicho, ¡aleluya! Y Pablo, mira cómo Pablo lo presenta en Filipenses capítulo 2, verso 5. Pablo dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, dice Pablo, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué, hermano? Muerte de cruz. Por lo cual, dice Pablo, también Dios lo exaltó. Aleluya. Y lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice Pablo, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué maravilloso! Amados hermanos, hoy estamos aquí congregados y no celebramos cualquier día. Hoy estamos aquí celebrando lo que ocurrió en aquel espantoso lugar llamado La Calavera. Hoy estamos aquí recordando y celebrando que en aquel lugar llamado La Calavera Dios mostró su grande, inigualable amor por nosotros. Hoy estamos aquí recordando que en aquella cruz se activó la gracia de Dios para que todo aquel que venga arrepentido a Dios sea perdonado y sea parte de su pueblo y sea adoptado como tal, como hijo de Dios. Allí en la cruz el Padre abandonó a Jesús para que tú y yo no seamos abandonados por el Padre. Allí en la cruz, mis amados hermanos, esa que fue levantada en aquel lugar llamado La Calavera, con nuestro Señor clavado en ella, se hizo el más grande sacrificio. Dios muriendo para pagar la deuda que tú y yo no podíamos pagar por nosotros mismos. Yo te invito a que cierres tus ojos, iglesia, y que ores. Ora al Señor y dile gracias, Padre, porque allí